Carlos se encontraba sentado en la tercera fila del auditorio, observando cómo su esposa recibía el galardón. Laura permanecía de pie en el escenario vestida con un elegante traje negro que él veía por primera vez, caro, ceñido, que realzaba cada línea de su figura. Los focos la iluminaban desde la penumbra, y Carlos notó para sus adentros que aparentaba menos de sus 38 años. Quizás fuera por el nuevo corte de pelo o por esa expresión especial de triunfo que ahora iluminaba sus rasgos. «Mamá está muy guapa», murmuró a su lado Diego, ajustándose el cuello de su camisa escolar. El niño se notaba claramente incómodo entre todos aquellos adultos vestidos con trajes caros. Sí, asintió Carlos, pero su atención no se centraba en el aspecto de Laura, sino en cómo se desenvolvía en el escenario. Con seguridad, casi con autoridad. No reconocía a esta mujer en aquella que por la mañana había discutido con él por los platos sin fregar. El presentador, un hombre de unos 45 años con un traje perfectamente cortado, se acercó al micrófono. Carlos observó cómo la miraba. No solo con cortesía, sino con una atención especial. Demasiado prolongada. Demasiado intensa. Laura Herrera recibe el galardón principal de la velada por sus extraordinarios logros en el ámbito de las comunicaciones de marketing, anunció el presentador. Su campaña de promoción de la marca cosmética incrementó las ventas en un 70% en apenas 6 meses. El salón estalló en aplausos. Carlos aplaudía mecánicamente, pensando que ese resultado le había costado a Laura innumerables horas extras. Y a él, soledad durante las noches. Laura tomó el micrófono. Su voz sonaba segura, pero Carlos captó en ella una nueva entonación, más cortante de lo habitual. Gracias por este premio. Ha sido posible gracias al apoyo de un equipo maravilloso y socios especiales que creyeron en nuestro proyecto. Carlos frunció el ceño. ¿Qué socios especiales? Laura nunca había mencionado a ninguno en casa. El presentador, lo habían presentado como Alejandro Morales, propietario de una agencia de eventos, se acercó de nuevo al micrófono. Se colocó más cerca de Laura de lo que requería el protocolo. Permíteme añadir, dijo Morales, que trabajar con profesionales como Laura es un verdadero placer. Espero que nuestra colaboración sea larga y fructífera. Sus miradas se cruzaron durante una fracción de segundo, y Carlos sintió algo indefinible en esa mirada. Algo que le hizo enderezarse en su asiento. Después de la ceremonia comenzó el banquete. Carlos tomó a Diego de la mano y se dirigió hacia Laura, que ya estaba rodeada de colegas y socios comerciales. Irradiaba felicidad, recibía felicitaciones, reía con los chistes de alguien. Y constantemente echaba un vistazo al teléfono. Enhorabuena, dijo Carlos cuando finalmente logró acercarse a ella entre la multitud. Gracias, cariño, Laura se volvió hacia él, pero su sonrisa parecía distante. Diego, ¿qué tal? ¿No te aburres? El niño se encogió de hombros. Carlos notó que su hijo evitaba mirar a su madre. Extraño. Normalmente Diego se enorgullecía de los éxitos de Laura. El teléfono de Laura vibró. Le echó un vistazo y su rostro cambió instantáneamente, se volvió vivo, interesado. Una expresión así no la había visto Carlos en mucho tiempo. Disculpadme, les dijo a la multitud, llamada importante. Se apartó hacia las ventanas panorámicas que daban a la ciudad nocturna. Carlos la siguió con la mirada, observando cómo apretaba el teléfono contra su oído, cómo inclinaba la cabeza, cómo sus labios se curvaban en una sonrisa. No oía las palabras, pero veía cómo se arreglaba coquetamente el pelo con la mano libre. Ese gesto le resultaba familiar, exactamente así se comportaba Laura 15 años atrás, cuando apenas se conocían. «Papá, ¿puedo ir al baño?», preguntó Diego. «Por supuesto. Pero no te pierdas». Carlos se quedó solo en medio de la multitud bulliciosa. Laura seguía hablando por teléfono, riéndose de vez en cuando en voz baja. ¿Quién podía llamarla a esas horas? ¿Y por qué se había alejado tanto? ¿Su esposa? Se oyó una voz a su lado. Carlos se volvió. Ante él estaba Alejandro Morales, el presentador de la velada. De cerca parecía aún más seguro de sí mismo, bronceado, con las huellas de un gimnasio caro en su físico. Sí, respondió Carlos brevemente. Una mujer extraordinaria. Muy ambiciosa, Morales bebió un sorbo de champán. Tiene suerte. Lo sé, Carlos sintió irritación. Algo en el tono de este hombre no le gustó. Me ha contado que usted trabaja en informática.
¿Arquitecto de bases de datos? Arquitecto de sistemas, le corrigió Carlos. ¿Cómo lo sabe? Morales sonrió. Laura y yo colaboramos bastante estrechamente desde hace meses. Me habla mucho de usted. ¿Desde hace meses? Carlos estaba seguro de escuchar ese nombre por primera vez. Laura terminó la conversación y se dirigió hacia ellos. Sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas, en sus ojos brillaba una luz especial. ¿De qué charláis?, preguntó, colocándose entre su marido y Morales. Nos conocemos, respondió Morales. Su marido es un conversador interesante. Carlos es muy callado, se rió Laura. Pero muy inteligente. En sus palabras sonó algo condescendiente que hizo que Carlos apretara los dientes. ¿Callado? ¿Cuándo había empezado a hablar así de él? Mamá, se acercó Diego corriendo. ¿Quién te llamó? Nadie especial, cielo. Laura le revolvió el pelo al niño con indiferencia. Cosas del trabajo. Carlos sabía cuando Laura mentía. 15 años de matrimonio le habían enseñado a leer los cambios apenas perceptibles en su entonación, en la expresión de sus ojos. Y ahora estaba mintiendo claramente. Por cierto, Laura se volvió hacia su marido. Tengo noticias. Noticias fantásticas. Le tomó del brazo, pero el contacto le pareció a Carlos frío, formal. Acabo de recibir una llamada de la oficina central. Imagínate, me están considerando para el puesto de directora de la división asiática. Esto podría significar una mudanza, una nueva vida, oportunidades increíbles. Carlos se quedó atónito. ¿Cómo una mudanza? ¿A dónde? Aún no está claro. Posiblemente a uno de los centros financieros asiáticos. Pero es fantástico, ¿verdad? Toda mi carrera ha llevado a este momento. Hablaba rápido, emocionada, pero Carlos notó que sus ojos evitaban encontrarse con los suyos. ¿Y qué pasa con? Miró a Diego, que escuchaba su conversación con los ojos muy abiertos. ¿Nuestra vida aquí? ¿El trabajo? ¿El colegio? Lo discutiremos en casa. Laura hizo un gesto desdeñoso. Ahora es prematuro hablar de esto. El proyecto está solo en fase de discusión. Enhorabuena, intervino Morales. Si necesita ayuda con la organización de eventos para celebrar el nombramiento, no dude en llamarme. Estaré encantado de trabajar con usted también en su nuevo estatus. Laura le regaló una sonrisa deslumbrante. Por supuesto. Ya sabe lo mucho que valoro nuestra colaboración. Carlos sintió que sobraba en esa conversación. Diego le tiraba de la manga. Papá, me aburro. ¿Podemos irnos a casa? Por supuesto. Carlos miró a su esposa. ¿Laura? Yo me quedaré un poco más. Ya estaba sacando el teléfono del bolso. Necesito comentar algunos puntos con los colegas. Mañana tengo una reunión importante sobre este proyecto asiático. ¿En sábado? En los negocios no hay fines de semana, cariño. Ya lo sabes. Carlos tomó a su hijo de la mano. Caminaron en silencio hacia la salida, y él sintió la mirada de su esposa en la nuca. ¿O se lo imaginaba? En el coche Diego guardó silencio durante mucho tiempo, mirando por la ventana las luces que pasaban. Papá, dijo finalmente el niño, ¿de verdad nos mudaremos? No lo sé, hijo. Y mamá, se ha vuelto diferente. Carlos frenó en el semáforo en rojo y miró a su hijo. ¿En qué sentido diferente? No lo sé. Simplemente diferente. En casa Carlos acostó a Diego y se sentó en el sillón con el portátil. El trabajo solía distraerle de los pensamientos inquietantes, pero esa noche el código no encajaba. Los pensamientos volvían a la velada, a la llamada telefónica de Laura, a su extraño comportamiento. División asiática. Mudanza. Ni una sola vez había mencionado esa posibilidad. ¿De verdad había ocurrido todo tan de repente? A la 1:30 de la madrugada oyó el sonido de la puerta abriéndose. Laura entró silenciosamente, se quitó los zapatos en el recibidor. Carlos fingió dormir, pero la observaba a través de los párpados entrecerrados. Fue a la cocina, se sirvió agua, la bebió de un trago. Luego sacó el teléfono y se quedó mirando la pantalla. En su rostro se dibujaba la misma sonrisa que había tenido durante la conversación telefónica en el restaurante. Carlos cerró los ojos e intentó dormirse. Pero el sueño no llegaba. En su cabeza daban vueltas fragmentos de las conversaciones de la noche, entonaciones, miradas. Algo estaba cambiando en su vida.
Y ese algo le daba más miedo del que estaba dispuesto a admitirse a sí mismo. Una semana después de la ceremonia de premiación, Laura anunció su primer viaje de negocios por el proyecto asiático. Estaba de pie frente al espejo del dormitorio, probándose un traje de negocios estricto que Carlos veía por primera vez. 3 días en la oficina de los socios, decía sin volverse hacia su marido. Necesito discutir la estrategia de entrada al mercado, analizar a los competidores, establecer el modelo de comunicación. Carlos se sentó en el borde de la cama, observando cómo metía en la maleta ropa que nunca se ponía en casa. Blusas de seda, lencería cara, un frasco de perfume desconocido. ¿Y dónde trabajaréis exactamente?, preguntó. En su oficina central. Una empresa muy seria, de nivel internacional. Laura cerró la maleta. Por cierto, Alejandro también participa en el proyecto. Asesora sobre la organización de eventos de presentación. El nombre de Alejandro Morales surgió de forma demasiado natural. Carlos notó que Laura lo pronunció sin énfasis especial, de pasada, pero en su entonación resonó una nota familiar. Entiendo, asintió. ¿Y tienes los contactos de su oficina? Por si acaso. Laura se volvió bruscamente. ¿Los contactos para qué? Bueno, por si pasa algo. Si Diego se pone enfermo o... Carlos, esa es gente seria, no un servicio de información para amas de casa. Tengo teléfono, si pasa algo urgente, llámame a mí. Tomó el bolso y la maleta, se acercó al espejo para arreglarse el peinado. Carlos veía su reflejo, concentrado, un poco excitado. Así no la recordaba. Ayúdame, pidió Laura. El bolso pesa mucho. Carlos tomó su bolso de viaje, realmente pesado, y rozó accidentalmente el bolsillo lateral. La cremallera no estaba bien cerrada y del bolsillo se cayó un pequeño rectángulo de plástico. Una tarjeta llave de hotel. Carlos la recogió automáticamente y miró el nombre. Residencia Park, uno de los hoteles de campo más caros. En la tarjeta estaba grabada la fecha, martes de la semana pasada. Se quedó inmóvil. El martes Laura había trabajado hasta tarde en una sesión estratégica para el lanzamiento de una nueva campaña publicitaria. Había llegado a casa a las 11:30, cansada, quejándose de reuniones interminables y comida corporativa. ¿Qué es esto?, preguntó, extendiendo la tarjeta. Laura la miró, y durante una fracción de segundo Carlos vio en sus ojos algo parecido al miedo. Pero casi instantáneamente la expresión de su rostro cambió a desconcierto. Ah, eso, tomó la tarjeta y la metió descuidadamente en el bolsillo de la chaqueta. Allí celebramos una lluvia de ideas con el equipo. En lugar del despacho agobiante decidimos trabajar en un ambiente tranquilo. ¿Lluvia de ideas?, repitió Carlos. ¿El martes? Sí, el martes. ¿Por qué? Dijiste que habías estado en el despacho hasta la noche en una sesión estratégica. Laura le miró con sorpresa que le pareció fingida. Carlos, la sesión estratégica y la lluvia de ideas son lo mismo. Simplemente decidimos celebrarla no en el despacho, sino en condiciones normales. Allí hay salas de reuniones, buena tecnología, se puede trabajar tranquilamente. ¿Y estuviste allí todo el día? Desde la mañana hasta la noche, empezaba a irritarse. Oye, ¿qué es este interrogatorio? ¿Estás controlando mis movimientos? No, simplemente. ¿Simplemente qué? La voz de Laura se volvió fría. ¿Rebuscas en mis cosas, compruebas dónde he estado? Carlos, esto se llama control. Control malsano. Se acercó a él, y Carlos vio ira en sus ojos. Estoy trabajando en el proyecto más importante de mi carrera. Necesito el apoyo de mi marido, no sospechas y dudas. ¿Entiendes lo que está pasando? Mi vida puede cambiar radicalmente, nuestra vida puede cambiar. Y en lugar de alegrarte por mí, te comportas como un adolescente celoso. Carlos sintió como algo se encogía en su interior. Laura tenía razón. Realmente se estaba comportando como un paranoico. ¿Qué más daba donde celebrar la reunión, en el despacho o en un hotel? Perdón, dijo. No quería. ¿Qué no querías? No tenía intención de perdonarle. ¿No querías demostrar que no confías en tu esposa? Enhorabuena, lo has conseguido. Laura tomó el bolso y se dirigió al ascensor. Carlos la siguió, sintiéndose culpable y confuso. En el portal les esperaba un taxi.
Dale un beso a Diego de mi parte, dijo Laura al subirse al coche. Te llamaré por la noche. Carlos siguió con la mirada el coche que se alejaba y subió lentamente a casa. Diego estaba sentado en la cocina, desayunando cereales y viendo dibujos animados en la tableta. ¿Se ha ido mamá?, preguntó el niño sin apartar la vista de la pantalla. Sí. Al trabajo. Siempre está trabajando. En la voz de su hijo sonó una queja que Carlos prefirió no notar. Todo el día intentó concentrarse en el trabajo, pero los pensamientos volvían constantemente a la conversación de la mañana. La tarjeta llave del hotel. Lluvia de ideas. Sesión estratégica. Todo lógico, todo explicable. Pero por alguna razón en su interior se había instalado un gusanillo de duda. Por la noche, cuando Diego hacía los deberes, Carlos llamó a Víctor. ¿Qué tal, viejo? La voz de su amigo sonaba animada. Hace tiempo que no hablamos. Víctor, ¿podemos vernos? Me apetece charlar. Por supuesto. ¿Ha pasado algo? No por teléfono. Quedaron en un café cerca del despacho de Víctor. Carlos pidió a la vecina que vigilara a Diego y se fue al centro. Víctor Delgado era su amigo desde los tiempos universitarios. Un hombre corpulento con ojos penetrantes y la costumbre de hablar claro. Trabajaba como abogado corporativo, tenía reputación de negociador duro y nunca había sentido simpatías especiales por Laura. Cuenta, dijo Víctor cuando se sentaron en una mesa del fondo del café. Carlos le contó el incidente de la mañana, la tarjeta llave, la reacción de Laura. Víctor escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. ¿Y qué piensas?, terminó Carlos. Pienso que estás haciendo la pregunta equivocada. Víctor bebió un sorbo de café. La pregunta no es si pudo haber una lluvia de ideas en un hotel. La pregunta es por qué mentir sobre el lugar donde se celebró. No mintió. Simplemente. Carlos, despierta, la voz de Víctor se volvió más dura. ¿Qué diferencia hay entre una sesión estratégica en el despacho y una lluvia de ideas en un hotel? ¿Por qué ocultar dónde se celebró la reunión? Quizás simplemente no le dio importancia. ¿No le dio importancia? Víctor se rió con ironía. Tu esposa recuerda cada detalle relacionado con el trabajo. Puede contarte lo que comió hace 3 días si fue en una cena de negocios. ¿Y de repente se olvida de mencionar que la reunión no fue en el despacho, sino en un hotel caro? Carlos guardó silencio. En las palabras de su amigo había una lógica desagradable. Además, continuó Víctor, su reacción. Una persona normal habría dicho, ay, cierto, se me olvidó mencionarlo. Pero ella inmediatamente atacó, eres controlador, no confías, eres celoso. Técnica clásica de desviar la atención. Víctor, es que no te gusta Laura. No me gusta, admitió Víctor tranquilamente. ¿Y sabes por qué? Porque desde el principio te consideraba una opción temporal. ¿Recuerdas cómo te presentaba a sus amigas? Mi programador. No mi novio, no mi hombre. Programador. Carlos se acordaba. Y entonces le dolía. Ha cambiado, dijo sin seguridad. Ha cambiado, asintió Víctor. Se ha vuelto más prudente. Pero la esencia es la misma. Para ella no tiene suficiente estatus. Y ahora ha aparecido ese tal Alejandro. No es mío. Propietario de una agencia de eventos, contactos, dinero, carisma. Todo lo que, en su opinión, a ti te falta. Carlos sintió cómo se encendía la ira en su interior. Basta, dijo bruscamente. He venido a pedirte consejo, no a escuchar tus teorías sobre mi matrimonio. Víctor levantó las manos en gesto conciliador. Vale, perdón. Simplemente, ten cuidado, Carlos. Fíjate en los detalles. Si es paranoia y me equivoco, seré el primero en disculparme. Pero si tengo razón. Si tienes razón, ¿entonces qué? Entonces tendrás que tomar decisiones para las que no estás preparado. Carlos llegó a casa tarde. Diego ya dormía. Se sentó en el sillón con el portátil, pero no conseguía trabajar. En su cabeza daban vueltas las palabras de Víctor, la conversación matutina con Laura, sus entonaciones, miradas. A las 11:30 llamó Laura. Hola, cariño, la voz sonaba cansada pero satisfecha. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo el trabajo? Excelente. Hoy hemos trabajado todo el día, hemos trazado las direcciones principales.
Mañana continuaremos. ¿Dónde te has alojado? En el hotel del centro de negocios. Nada especial, pero cerca, cómodo. Carlos quiso preguntar por los colegas, por Alejandro, por los detalles del proyecto. Pero en lugar de eso dijo: te echamos de menos. Yo también. Un beso. Colgó y durante mucho tiempo miró la oscuridad tras la ventana. Quizás Víctor tuviera razón. Quizás necesitara estar más atento. ¿Pero atento a qué exactamente? Y lo principal, ¿estaba preparado para las respuestas a las preguntas que temía hacer? Durante las 2 semanas siguientes, la casa de los Herrera se convirtió en un teatro donde cada uno representaba su papel sin entender completamente la trama. Laura regresó del viaje de negocios de buen humor, con un nuevo corte de pelo y manicura que, según dijo, formaban parte de la imagen profesional. Le trajo a Diego un juego de mesa caro y a Carlos chocolate suizo, pero su atención parecía dispersa, como si sus pensamientos estuvieran ocupados en algo más importante. El proyecto se desarrolla mejor de lo esperado, contaba durante la cena. Es posible que en un mes ya se sepa cuándo exactamente será la mudanza. ¿A dónde exactamente?, preguntó Carlos. De momento se consideran 2 opciones. La decisión final no la tomamos nosotros. Hablaba de forma evasiva, esquiva, y Carlos notó que a las preguntas concretas Laura respondía aún más vagamente. Diego guardaba silencio, jugueteando con el puré de patatas con el tenedor. El niño se había vuelto más callado de lo normal, a menudo se iba a su habitación justo después de cenar, contaba menos cosas del colegio. ¿Estás bien, hijo?, preguntó Carlos una noche, entrando en su habitación. Sí, respondió Diego sin apartar la vista del libro de matemáticas. ¿Problemas en el colegio? No. ¿Los amigos? Bien. Carlos se sentó en el borde de la cama. Diego levantó la vista hacia él, seria, atenta, no propia de un niño. Papá, ¿de verdad nos mudaremos? No lo sé. Depende del trabajo de mamá. ¿Y si nos mudamos, ya no veré a Miguel y a Álvaro? Claro que los verás. Se puede venir de visita, ellos pueden venir a vernos. Pero no será lo mismo, dijo Diego en voz baja. Carlos no supo qué responder. Él mismo pensaba en la mudanza con creciente inquietud. Dejar el trabajo que le gustaba, los amigos, la vida habitual, ¿para qué? ¿Por la carrera de Laura, que últimamente le parecía ajena? El comportamiento de su esposa se volvía cada vez más impredecible. Unas veces era exageradamente cariñosa, le abrazaba cuando trabajaba en el ordenador, preparaba sus platos favoritos, preguntaba por sus asuntos. Otras se volvía de repente fría y distante, se irritaba por tonterías, se pasaba horas con el teléfono. Los gastos también cambiaron. Carlos lo notó cuando comprobó el saldo de su tarjeta común. Salón de belleza caro. Boutiques cuyos nombres no conocía. Restaurantes a los que nunca habían ido juntos. Todo es para el trabajo, explicaba Laura cuando él preguntó con cuidado por los gastos. Entenderás que a mi nivel no puedo parecer un ama de casa. La imagen es una inversión en la carrera. Le enseñó un vestido nuevo, elegante, caro, muy diferente de su estilo anterior. Precioso, dijo Carlos, aunque el vestido le parecía demasiado atrevido para reuniones de negocios. Mañana tenemos una cena importante con socios potenciales. Alejandro dice que la primera impresión lo decide todo. El nombre de Alejandro empezó a sonar en su casa cada vez más a menudo. Alejandro piensa. Alejandro propone, Alejandro organiza. Carlos empezaba a odiar ese nombre, aunque entendía que su irritación era irracional. Una noche, cuando Laura estaba en otro viaje de negocios, Carlos ayudaba a Diego con los deberes de historia. El niño se distrajo con algo, miró por la ventana durante mucho tiempo. ¿En qué piensas?, preguntó Carlos. Papá, dijo Diego en voz baja, mamá, ¿no ha cambiado? La pregunta sonó tan seria que Carlos dejó el libro. ¿Cambiado? No lo sé. Se ha vuelto diferente. La gente cambia, hijo. Especialmente cuando tienen un trabajo nuevo, planes nuevos. Diego asintió, pero parecía poco convencido. Papá, ¿puedo contarte un secreto? Por supuesto. ¿Pero no se lo dirás a nadie? A nadie. Diego calló, reuniendo valor. Vi una foto en el teléfono de mamá. Estaba mamá y ese señor que le dio el premio. Estaban besándose.
Carlos sintió como todo se desplomaba en su interior. ¿Cuándo viste eso? La semana pasada. Mamá dejó el teléfono en la mesa de la cocina y yo quería ver la hora. La pantalla estaba encendida y lo vi sin querer. ¿Y qué tipo de foto era? Normal. Estaban uno junto al otro y él la besaba. Como en las películas. Diego calló, luego añadió asustado. Papá, ¿no he hecho nada malo? Solo quería ver la hora. Por supuesto, hijo. No has hecho nada malo. ¿Y no hay que decírselo a mamá? No hay que hacerlo. Carlos logró mantener un tono tranquilo con dificultad. Será nuestro secreto. Vale, Diego parecía aliviado. ¿Puedo ir a jugar? Por supuesto. Carlos se quedó sentado a la mesa, mirando fijamente el libro de historia abierto. Una fotografía. Un beso. Con Alejandro. El niño podía haberse equivocado, podía haber entendido algo mal. Pero la voz interior le decía que Diego no mentía. Por la noche intentó trabajar, pero no había concentración. Los pensamientos oscilaban entre el deseo de olvidarlo todo y la necesidad de conocer la verdad. Abrió el almacenamiento en la nube familiar, la sincronización automática de todos los dispositivos de la familia que había configurado un año antes para facilitar el intercambio de archivos. Normalmente allí había fotos de vacaciones, documentos, copias de seguridad de datos. Carlos revisaba regularmente el almacenamiento, mantenía el orden, borraba archivos innecesarios. Conocía cada carpeta, cada archivo. Hoy en el directorio raíz había aparecido una nueva carpeta con un nombre largo de símbolos aleatorios. Carlos frunció el ceño, esas carpetas solían crearse automáticamente durante la sincronización, pero esta parecía sospechosa. Hizo clic en ella. Dentro había un archivo. Carlos se quedó inmóvil. Alejandro. Maldivas. ¿Qué facturas? Intentó abrir el archivo, pero requería contraseña. Probó varias combinaciones estándar, sin éxito. Copió el archivo a su escritorio y actualizó la página del almacenamiento en la nube. La carpeta desapareció. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Carlos actualizó la página varias veces, comprobó la papelera, la búsqueda. Nada. El archivo que había copiado al escritorio también había desaparecido. Se recostó en el sillón, sintiendo como un sudor frío le bajaba por la espalda. ¿Había visto ese archivo? ¿O era una alucinación causada por el estrés y las sospechas? Pero el nombre había sido tan claro, tan concreto. Maldivas. Laura nunca había mencionado las Maldivas. Su familia nunca había estado allí. Pero Alejandro. Carlos intentó recuperar el archivo a través de utilidades del sistema, sin éxito. No quedaba rastro de su existencia. Como si alguien hubiera borrado deliberadamente todas las pruebas. O nunca habían existido. Se quedó sentado en la oscuridad, mirando la pantalla vacía, y sintió como la realidad empezaba a escapársele de las manos. ¿Qué estaba pasando con su familia? ¿Qué estaba pasando con él mismo? A las 3 de la madrugada aún estaba sentado frente al ordenador, comprobando metódicamente cada archivo, cada carpeta del almacenamiento en la nube. Buscaba rastros, pruebas, cualquier cosa que confirmara que no se estaba volviendo loco. Pero solo encontraba vacío. Alejandro Morales miraba el extracto de la cuenta bancaria de Carlos en la pantalla del portátil y bebía whisky lentamente. Tras las ventanas panorámicas de su ático se extendía la ciudad nocturna, pero su atención se concentraba en las cifras. No está mal lo que ha ahorrado tu informático, dijo sin levantar la vista. 2,5 millones. Además de la cuenta de ahorros. Piso en propiedad. Coche no nuevo, pero decente. Laura yacía en el sofá de cuero en ropa interior, hojeando una revista de moda. Su cabello estaba despeinado, en sus labios aún quedaban huellas de sus besos. Es ahorrador, respondió indiferente. Nunca gasta en sí mismo. Siempre ahorra para los malos tiempos. Los malos tiempos han llegado, se rió Alejandro. Para él. Se acercó al bar, sirvió whisky en 2 copas. Laura se sentó, se arregló el tirante del sujetador. ¿Cuánto más se puede alargar esto de las transferencias? Preguntó, tomando la copa. Está empezando a sospechar. ¿Tú qué piensas? Alejandro se sentó a su lado. Le conoces desde hace 15 años. Carlos es un cobarde, Laura bebió whisky y hizo una mueca.
Preferirá sufrir con las sospechas antes que ir a una confrontación directa. Pero todos tienen un límite. Entonces aceleramos. Alejandro le puso la mano en el muslo. Mañana transfieres otro $500,000. Con el pretexto del alquiler de vivienda en Singapur. Ya he preparado un contrato falso. ¿$500,000 de una vez? Laura frunció el ceño. Seguro que sospechará. Dirás que necesitas un depósito grande. Inmuebles de lujo, requisitos elevados para los inquilinos. Tu maridito no entiende de eso. Alejandro se levantó, se acercó a la ventana. En el reflejo del cristal Laura veía su sonrisa satisfecha. Y en general, continuó, es hora de acabar con esta farsa. ¿Hasta cuándo vas a seguir jugando a la esposa ejemplar? No estoy jugando, dijo Laura bruscamente. Necesito tiempo para arreglarlo todo correctamente. El divorcio, la división de bienes, la custodia del niño. ¿La custodia? Alejandro se volvió. Creía que habíamos quedado en qué. Diego es mi hijo, la voz de Laura se volvió fría. Y se queda conmigo. Querida, Alejandro se acercó a ella, se puso en cuclillas junto al sofá, entiendes que el niño complica nuestros planes, ¿verdad? Tendremos que viajar mucho, nuevos proyectos, nueva vida. Diego se queda conmigo, repitió Laura. Eso no se discute. Alejandro calló, luego asintió. Bien. Como digas. Pero entonces actuamos más rápido. Transferencias, documentos, billetes. En un mes quiero verte como mujer libre. ¿Y Carlos? ¿Qué pasa con Carlos? Alejandro se encogió de hombros. Se encontrará una nueva ratoncita silenciosa que valore su estabilidad. Las hay a montones. Laura se terminó el whisky y puso la copa en la mesa de cristal. A veces me da pena, dijo en voz baja. ¿Pena? Alejandro se rió. ¿Te da pena un hombre que te ha tenido 15 años en una jaula dorada? ¿Que nunca entendió tus ambiciones, tus necesidades? ¿Qué pensaba que la esposa debía quedarse en casa y alegrarse de su modesto salario? Es un buen padre. Será un buen padre a distancia. La pensión alimenticia no la ha cancelado nadie. Laura se levantó, se acercó a la ventana. La ciudad abajo parecía de juguete, irreal. ¿Sabes? Dijo sin volverse, durante mucho tiempo pensé que algo no funcionaba en mí. Que era incorrecta de alguna manera. Todas mis amigas estaban contentas con sus maridos ingenieros, programadores, médicos. Y a mí siempre me apetecía más. Y tenías razón, Alejandro la abrazó por detrás. Estás creada para una vida brillante, para el éxito, para hombres de verdad. No para plantón gris de oficina. Pero entonces, ¿por qué aguanté tanto tiempo? Porque no sabías que podías conseguir algo mejor. Ahora lo sabes. Sus manos se deslizaron por su cuerpo, y Laura cerró los ojos. Mañana volvería a ponerse la máscara de esposa cariñosa, prepararía el desayuno, se interesaría por los asuntos de Carlos, ayudaría a Diego con los deberes. Pero hoy era ella misma. La verdadera. A la mañana siguiente Carlos estaba sentado en su despacho cuando llegó una notificación al teléfono del banco. Operación de gasto importante. 500,000. Se quedó mirando la pantalla, releyendo el mensaje. 500,000. De su cuenta de ahorros común. Sin su conocimiento. Carlos llamó inmediatamente a Laura. No respondió enseguida, después del cuarto tono. Hola, cariño, la voz sonaba tranquila, incluso alegre. ¿Qué tal? Laura, ¿qué es esa transferencia de $500,000? Ah, eso, no mostró ni pizca de turbación. Depósito por el alquiler del piso en Singapur. Se me olvidó decírtelo. ¿$500,000 de depósito? Carlos, son inmuebles de lujo en el centro del distrito financiero. Allí están esos precios. Además no soy ciudadana de ese país, por eso los requisitos son elevados. Pero podrías haber avisado. Cariño, la voz de Laura se volvió un poco más cortante, me llamaron por la mañana y me dijeron que si el dinero no llegaba hoy antes del mediodía, le darían el piso a otros inquilinos. No podía esperar a que te despertaras y me dieras tu permiso. No hablo de permiso. Simplemente. ¿Simplemente qué? ¿No confías en mí? Carlos, este es nuestro futuro. Nuestra nueva vida. ¿De verdad piensas que gasto el dinero en tonterías?
En su voz aparecieron notas de ofensa, y Carlos sintió la culpabilidad familiar. No, por supuesto. Es que me asusté al ver esa cantidad. Ahora te mandaré el contrato de alquiler, dijo Laura ya más suave. Verás que todo es serio. A los 10 minutos llegó al correo electrónico de Carlos un mensaje con archivo adjunto. El contrato de alquiler estaba redactado profesionalmente, con logotipos, sellos, firmas. Complejo residencial de lujo, ventanas panorámicas, planta 32, todas las comodidades. Carlos estuvo mucho tiempo examinando el documento. Todo parecía convincente. Pero la voz interior le susurraba que algo no estaba bien. Demasiado rápido, demasiado conveniente, demasiado perfecto. Llamó a su amigo Víctor. ¿Tienes contactos en Singapur? Preguntó sin preámbulos. ¿En qué sentido? Abogados, agencias inmobiliarias. Quiero comprobar un contrato. Carlos, ¿qué pasa? Laura ha alquilado un piso. Depósito de $500,000. Quiero asegurarme de que todo es honesto. Víctor calló. ¿$500,000 de depósito? ¿Por un alquiler? Inmuebles de lujo, requisitos especiales para no residentes. Carlos, eso es una tontería. Incluso en Singapur el depósito suele ser de 1 mes, máximo 2 meses de alquiler. $500,000 nuestro es el alquiler anual de un buen piso. Quizás allí haya otras normas. No puede ser. Mándame ese contrato. Le pediré a un colega que lo mire. Carlos reenvió el documento y pasó el resto del día en espera ansiosa. Por la noche Víctor le devolvió la llamada. Carlos, siéntate. El contrato es falso. ¿Qué? La empresa que supuestamente alquila el piso existe. Pero la dirección indicada en el contrato no corresponde a sus propiedades. Además, mi colega ha dicho que los sellos y firmas parecen falsos. Carlos sintió como todo se desplomaba en su interior. ¿Estás seguro? Absolutamente. Carlos, a tu esposa alguien la está engañando. ¿O? ¿O qué? ¿O ella te está engañando a ti? Esa noche Laura no vino a casa. Llamó a las 11:30, cuando Carlos ya había acostado a Diego. Cariño, tenemos un contratiempo, dijo con voz cansada. Han cancelado el vuelo por niebla. Tendré que dormir en el hotel del aeropuerto. ¿Qué vuelo? Si estabas en la ciudad. Estaba en una reunión con socios en las afueras. Organizaron un traslado directo al aeropuerto, pero ahora han cancelado el vuelo. ¿Y mañana por la mañana volarás? Si se levanta la niebla. Carlos abrió en el teléfono la aplicación con información sobre vuelos. Ninguna cancelación por niebla. Todos los vuelos según horario. Laura. Tengo que irme, querido. Se está agotando la batería y no tengo cargador. Buenas noches. Colgó. Carlos se quedó sentado en la oscuridad del salón, sosteniendo el teléfono silencioso. Mentira. Directa, descarada, desvergonzada. Y él no podía hacer nada al respecto. Porque no tenía pruebas. Solo sospechas, intuición. Y contra la seguridad de Laura, contra su habilidad para desviar la atención, hacer que él se sintiera culpable, todo eso era inútil. Se levantó, se acercó a la ventana. En las ventanas de las casas vecinas brillaba la luz. La gente vivía su vida habitual, sin sospechar que el mundo de alguien se derrumbaba en silencio y soledad. Carlos entendía que estaba al límite. Un poco más y o se volvería loco de sospechas o se vería obligado a actuar. Pero no estaba preparado para actuar. Porque actuar significaba reconocer que 15 años de matrimonio habían sido una mentira. Y para eso aún no tenía fuerzas. Pasó una semana. Carlos se despertó en su 43º cumpleaños por el olor de repostería fresca y sonidos en la cocina. Se quedó tumbado, escuchando las voces de Laura y Diego, el chisporroteo de la sartén, el tintineo melodioso de la vajilla. Sonidos de una mañana familiar normal, que no había oído desde hacía varias semanas. Papá se ha despertado. Gritó Diego, irrumpiendo en el dormitorio. Mamá ha hecho tu tarta de manzana favorita. Carlos se sentó en la cama, frotándose los ojos. Diego irradiaba alegría, esa expresión facial no la había visto Carlos en su hijo desde hacía tiempo. Feliz cumpleaños, cariño. Laura estaba en la puerta con bata de casa, el pelo despeinado y sin maquillaje. Parecía más joven, más suave, como en los primeros años de su matrimonio.
Durante el desayuno estuvo extraordinariamente atenta. Preguntó por los planes del día, se interesó por su proyecto, bromeó con Diego. Carlos la observaba con cautela, intentando entender qué había cambiado. Tengo una noticia para ti, dijo Laura cuando Diego se fue corriendo a prepararse para el colegio. Una buena noticia. ¿Cuál? El proyecto Singapur se ha suspendido, le miraba a los ojos, y en su mirada Carlos vio algo que no había estado ahí durante meses. Sinceridad. Por tiempo indefinido. Posiblemente para siempre. Carlos dejó el tenedor. ¿Qué ha pasado? Nada especial. Simplemente, me he dado cuenta de que no estoy preparada para semejantes cambios. Laura se inclinó sobre la mesa y cubrió su mano con la palma. Carlos, me he volcado completamente en el trabajo estos últimos meses. Me he olvidado de lo que realmente importa. Su contacto era cálido, familiar. Carlos sintió como algo se encogía dolorosamente en su interior. ¿Y ahora qué? Ahora quiero arreglarlo todo, Laura apretó sus dedos. Quiero recuperar nuestra familia. Quiero ser una verdadera esposa y madre. Carlos la miraba y no sabía qué pensar. Meses de sospechas, mentiras, frialdad, y de repente este cambio. Demasiado brusco, demasiado conveniente. Laura. Sé que no me crees, soltó su mano y se recostó en el respaldo de la silla. Y te entiendo. Me he comportado horriblemente. He sido egoísta, solo pensaba en la carrera. No se trata de la carrera. ¿De qué entonces? Carlos calló. ¿Cómo explicarle lo de la tarjeta llave, los archivos que desaparecían, las palabras de Diego? ¿Cómo decirle que ya no creía ni una sola de sus palabras? Dame la oportunidad de arreglarlo todo, pidió Laura en voz baja. Por favor. Por la noche, cuando Diego veía dibujos animados, Laura llamó a Carlos al dormitorio. Tengo una sorpresa para ti, sacó del bolso un sobre bonito. Regalo de cumpleaños. Dentro había impresiones de reserva de un hotel spa rural para el fin de semana. 2 días solo para nosotros, dijo Laura. Sin teléfonos, sin trabajo. Solo tú y yo. Carlos examinaba las fotos del hotel. Habitaciones lujosas, tratamientos de spa, restaurantes. Exactamente esos lugares donde la gente rica pasa fines de semana románticos. Caro, seguramente, dijo. Tenemos ahorros. Y además, Laura se sentó a su lado en la cama, ¿acaso nuestro matrimonio no vale ese dinero? Apoyó la cabeza en su hombro y Carlos sintió el aroma familiar de su cabello. No los nuevos perfumes que había usado los últimos meses, sino los viejos, caseros. Tengo miedo, Carlos, confesó en voz baja. Miedo de haberlo estropeado todo. De que hayas dejado de quererme. No he dejado de quererte, dijo él, y se dio cuenta de que era verdad. A pesar de todas las sospechas, las mentiras, el distanciamiento, aún quería a esta mujer. La quería tanto que estaba dispuesto a creer en su arrepentimiento. ¿Entonces vamos? Laura levantó los ojos hacia él. ¿Intentamos empezar de nuevo? Carlos asintió. El jueves por la noche estaba haciendo el equipaje para el viaje cuando sonó el teléfono de Laura. Ella estaba en el baño, y la llamada sonaba desde el dormitorio. Laura, te llaman. Gritó. ¿Quién? Respondió desde el baño. Carlos miró la pantalla. Oficina central. La oficina central. Dile que ya llamaré. Carlos colgó la llamada, pero el teléfono volvió a sonar inmediatamente. Y otra vez. Y otra. Laura salió corriendo del baño, envuelta en una bata, cogió el teléfono. Sí, diga, su voz estaba tensa. ¿Qué? ¿Cuándo? Pero es que... Entiendo. Sí, por supuesto. Inmediatamente. Terminó la conversación y se volvió hacia Carlos. En su rostro estaba escrita la desesperación. ¿Qué ha pasado? Preguntó. Una catástrofe. Laura se sentó en el borde de la cama. El inversor principal del proyecto amenaza con retirarse del trato. Está en Ginebra solo hasta mañana. Si no vuelo allí inmediatamente. Pero dijiste que el proyecto estaba cerrado. Pensaba que estaba cerrado. Laura se levantó de un salto, empezó a rebuscar febrilmente en el armario. Pero resulta que hay posibilidad de reanimarlo. Además muy grande. Si pierdo esta oportunidad. Se detuvo, le miró. Carlos,
tengo que volar. Ahora mismo. ¿Y nuestro fin de semana? Lo aplazaremos. El próximo fin de semana, lo prometo. Es la última vez, Carlos. Después de esto me centraré completamente en la familia. ¿En sábado? En los negocios no hay fines de semana, cariño. Ya lo sabes. Carlos observaba cómo hacía la maleta y sentía la decepción familiar. Otra vez el trabajo. Otra vez excusas. ¿Y los billetes de avión? Ya los estoy pidiendo, Laura tecleaba en la pantalla del teléfono. Hay un vuelo dentro de 2 horas. Le enseñó la pantalla con los billetes. Vuelo a Ginebra, su nombre, hora de salida. ¿Y quién más participa en las negociaciones? Alejandro vuela en el mismo vuelo. Es consultor en cuestiones organizativas. El nombre de Alejandro sonó como un golpe. Carlos entendió que otra vez le estaban engañando. Otra vez creía en su representación teatral. Laura. Cariño, entiendo cómo parece esto, se acercó a él, le tomó de las manos. Pero de verdad es un contratiempo. La última oportunidad de salvar el proyecto. ¿Y cómo se llama el inversor? Edward Thompson. Una persona muy influyente, propietario de varios fondos. Laura le besó en la mejilla, tomó la maleta. Llamaré en cuanto aterrice. Te quiero. Carlos se quedó solo en el dormitorio, mirando las cosas esparcidas. Sus billetes de regalo al Hotel Spa yacían en la cómoda, hojas de papel inútiles. Tomó el teléfono y marcó el número de Víctor. Víctor, ¿puedes encontrar información sobre un inversor? Edward Thompson, propietario de fondos, ahora debería estar en Ginebra. Dame un minuto, Víctor tecleaba algo. Carlos, ¿de qué hablas? Del inversor con el que se reúne Laura. Thompson. Carlos, la voz de Víctor se volvió seria. Edward Thompson fue arrestado hace 2 días en Londres por acusación de estafa. Es la noticia principal en todas las webs financieras. Está detenido, y en los próximos meses no volará a ninguna parte. Carlos sintió como todo se derrumbaba en su interior. ¿Estás seguro? Absolutamente. ¿Quieres que te mande enlaces a las noticias? Mándamelos. Al minuto llegaron al teléfono de Carlos los enlaces. Fotos de Thompson esposado, titulares sobre estafa multimillonaria, plazos de prisión. No hay ningún inversor. No hay ninguna Ginebra. Solo hay mentira. Carlos abrió la web del Hotel Spa donde debía pasar el fin de semana con Laura. Introdujo las fechas, comprobó la reserva. La reserva estaba activa. Cabaña VIP para 2 días. A nombre de Alejandro Morales. Una furia fría y asesina se alzó desde algún lugar profundo. No una explosión de ira, sino odio metódico, sistemático. Como un fallo en un programa que había que corregir. Carlos se levantó, se acercó al espejo. Su reflejo le pareció ajeno, pómulos afilados, labios apretados, ojos en los que no quedaba ni gota de confianza. 15 años. 15 años había sido un idiota. Pero ahora todo cambiaría. Carlos tomó las llaves del coche y salió de casa. Era hora de conocer la verdad. Toda la verdad. Carlos conducía por la carretera nocturna hacia el Hotel Spa con la tranquilidad fría de un cirujano antes de una operación. En el coche sonaba música suave, el velocímetro marcaba exactamente 90. No sobrepasaba el límite de velocidad, no infringía las normas. Todo tenía que ejecutarse metódicamente, sin emociones innecesarias. En el asiento del pasajero yacía un portátil cuya pantalla brillaba en la oscuridad. Carlos ya había elaborado el plan. Dentro de media hora conocería la verdad, toda, hasta el último detalle. El aparcamiento del hotel estaba sumido en la suave luz de las farolas. Varios coches caros se encontraban junto al edificio principal. Carlos reconoció entre ellos un Porsche Cayenne blanco, había visto ese coche en las fotografías de las redes sociales de Alejandro. Aparcó en un rincón alejado, cogió el portátil y se dirigió hacia el edificio. En el vestíbulo le recibió una chica recepcionista con sonrisa profesional. Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, Carlos sacó el portátil, se sentó en un sillón del lobby. ¿Puedo trabajar aquí? ¿Hay wifi? Por supuesto, la chica le dictó la contraseña. Carlos se conectó a la red y ejecutó programas que había escrito durante años de trabajo como arquitecto de sistemas.
El hackeo de la red de invitados le llevó menos de 5 minutos, la protección era estándar, pensada para usuarios normales, no para profesionales. Otros 10 minutos le costó escanear todos los dispositivos conectados. Encontró la dirección MAC del teléfono de Laura, se la sabía de memoria. El teléfono se encontraba en la cabaña número 7. Gracias por el wifi, dijo al administrador, cerrando el portátil. De nada, la chica ni siquiera levantó los ojos de sus documentos. La cabaña número 7 se alzaba alejada del edificio principal, rodeada de pinos altos. Suite VIP para quienes valoran el aislamiento. Carlos se acercó más, pisando el césped suave para que no crujieran los senderos de grava. De las ventanas se derramaba luz cálida. Oyó música, voces en voz baja, risas. La risa de Laura, esa misma, despreocupada y feliz, que no había oído durante meses. Carlos rodeó la cabaña por el perímetro. Las ventanas delanteras estaban densamente cortinadas, pero la ventana del baño estaba entreabierta. Lo suficiente para deslizarse dentro. Miró alrededor, nadie en los alrededores, solo árboles y silencio. Se izó con los brazos, se deslizó silenciosamente por la ventana y se encontró en un pequeño cuarto de baño lleno de vapor y aroma de aceites caros. En el suelo yacían tiradas prendas dispersas, una camisa de hombre, un vestido de mujer, ropa interior. Carlos reconoció el vestido, nuevo, caro, que Laura compraba para reuniones de negocios. Prestó atención. Las voces provenían del dormitorio, perezosas, relajadas, íntimas. Carlos se movía por el pasillo de puntillas, como una sombra. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Frente a ella colgaba un espejo grande en el que se reflejaba la cama. Carlos se quedó inmóvil. En el espejo los veía a ellos. A Laura y Alejandro. Ella yacía sobre su pecho, acariciando perezosamente con los dedos el vello de su torso. Alejandro le susurraba algo al oído, y ella se reía, echando la cabeza hacia atrás. El mundo de Carlos se detuvo. 15 años de matrimonio, miles de noches juntos, juramentos de fidelidad, todo eso se convirtió en nada en un segundo. Permanecía de pie en la oscuridad del pasillo y miraba cómo su esposa besaba a otro hombre. No rápido, no con prisa, sino con esa ternura que una vez le regalaba a él. Algo dentro de Carlos reventó. No explotó, reventó, como un circuito sobrecargado. Empujó la puerta y entró en la habitación. Laura le vio primero. Sus ojos se dilataron de horror, su boca se abrió, pero no siguió ningún sonido. Se agarró convulsivamente a la sábana, intentando cubrirse. Alejandro se volvió, vio a Carlos y se sentó lentamente en la cama. En su rostro no había miedo, solo irritación, como si le hubieran molestado durante un asunto importante. Vaya mierda, dijo tranquilamente. Carlos, gimió Laura. ¿Puedo explicártelo? ¿Explicar? La voz de Carlos sonaba extraña, como si llegara desde debajo del agua. ¿Qué exactamente vas a explicarme? Alejandro se levantó de la cama, sin avergonzarse en absoluto de su desnudez. Alto, musculoso, seguro de sí mismo. La completa antítesis de Carlos. Escucha, colega, dijo Alejandro casi amigablemente. Vamos a resolver esto como adultos. Nadie quería ofender a nadie. Simplemente pasó. Simplemente pasó, repitió Carlos. Pues sí. La gente se conoce, se enamora, se separa. Es la vida. La vida, volvió a repetir Carlos. Alejandro empezaba a irritarse. ¿Qué eres, un loro? Laura, explica la situación a tu maridito. Si no, se queda ahí como un pasmarote. Carlos, por favor, Laura se envolvió en la sábana, se levantó de la cama. Vamos a hablar tranquilamente. ¿Tranquilamente? Carlos la miró, y ella vio algo en sus ojos que la hizo retroceder. ¿Después de año y medio de mentiras propones hablar tranquilamente? ¿Año y medio? Alejandro se burló. Colega, estás exagerando mucho. Laura y yo nos vemos solo desde hace unos meses. Cállate, dijo Carlos en voz baja. ¿Qué has dicho? Alejandro dio un paso hacia él. Repítelo. Carlos, no hace falta, suplicó Laura. Escucha, payaso, Alejandro se acercó muy cerca, cerniendo sobre Carlos. Lárgate de aquí. Antes de que te eche yo. Esas fueron sus últimas palabras. Carlos se movió más rápido de lo que había hecho nunca en su vida. No pensó,
no planificó, simplemente actuó. Le dio un rodillazo en la entrepierna con toda su fuerza y luego añadió varios golpes más. Alejandro se desplomó en el suelo. Carlos se lanzó sobre él. La conciencia se desconectó, solo quedaron instintos, ira, deseo de causar dolor. Siguió golpeándole en la entrepierna. Alejandro intentó defenderse, pero estaba aturdido por lo inesperado del ataque. ¡Para!, gritaba Laura. «¿Le vas a matar?». Carlos no la oía. Metódicamente, con ira silenciosa, destruía al hombre que había arruinado su vida. Golpe. 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 Cada golpe era por un año de engaño, por una noche de insomnio, por el dinero robado. Alejandro dejó de resistirse. Sus ojos se pusieron en blanco. Carlos paró, respirando pesadamente. Alejandro yacía inmóvil, pero respiraba. «Dios mío», susurraba Laura, pegada a la pared. «¿Qué has hecho?». Carlos se levantó, se sacudió las manos. Miró a su esposa tranquilo, casi indiferente. «¿Dónde está tu teléfono?». «¿Qué?». «El teléfono». «¿Dónde está?». Laura señaló con mano temblorosa la mesilla de noche. Carlos cogió el teléfono, lo acercó a su cara para desbloquearlo. Encontró en los contactos el número, «Mi amor». Pulsó llamar. Del bolsillo de los pantalones de Alejandro, tirados en el suelo, sonaron los tonos de un teléfono móvil. Carlos tiró el teléfono de Laura sobre el pecho del hombre tendido. «Tienes una hora», dijo en voz baja y clara, «para desaparecer de mi vida. Para que ni tú ni tus cosas estén en mi casa. Carlos, por favor, vamos a hablar. Si no desapareces», continuó sin alzar la voz, «denunciaré a la policía por estafa». Laura palideció. «No te atreverás». Salió de la cabaña sin volverse. A sus espaldas quedaron gritos, llanto, jaleo. Todo eso ya no le concernía. 15 años de su vida habían terminado. Pero se sintió vivo por primera vez en largos meses. Medio año después Carlos se sentaba en el despacho del abogado, firmando los últimos documentos. Miguel puso ante él el certificado de disolución del matrimonio y la sentencia judicial sobre la custodia. «Ya está», dijo el amigo. «Dobby es libre». Carlos cogió los documentos, los dobló cuidadosamente en una carpeta. Ninguna emoción, solo satisfacción profesional por la tarea completada. «Gracias, Miguel. Sin ti no lo habría conseguido». «¿Qué va?». Ella misma se cavó su tumba, Miguel se recostó en el sillón. Maniobras financieras, documentos falsos, desaparición de dinero. El tribunal ni siquiera la escuchó. Durante esos meses Carlos había descubierto muchas cosas sobre la doble vida de Laura. Miguel había contratado a un detective privado que averiguó la magnitud del engaño. El falso proyecto singapurense. Viajes de negocios inexistentes. Dinero transferido a cuentas de empresas offshore de Alejandro. Un sistema de mentiras que se había construido durante más de un año. «¿Y ella cómo está?», preguntó Carlos sin interés especial. «Mal». Alejandro la abandonó ese mismo día. La culpó de todo, dijo que ella le había engañado sobre el divorcio. La despidieron del trabajo, escándalo, investigaciones, reputación. Alquila una habitación en un barrio periférico. Trabaja donde puede. Carlos asintió. La información se percibía como un parte meteorológico, con distancia y sin emociones. «¿Cómo lo lleva Diego?». «Bien». Preguntó por mamá las primeras semanas, luego dejó de hacerlo. «Los niños se adaptan rápido». Era verdad. Diego había aceptado los cambios más tranquilamente de lo que esperaba Carlos. La mudanza al nuevo piso la percibió como una aventura. El nuevo colegio como una oportunidad de empezar de cero. De su madre hablaba cada vez menos, y Carlos no insistía en las conversaciones. El nuevo piso era más pequeño que el anterior, pero más acogedor. Carlos lo había elegido en un barrio tranquilo, cerca de un buen colegio y un parque. 2 dormitorios, una cocina-salón grande donde él y su hijo podían cocinar juntos y hacer los deberes. Ningún recuerdo, ningún fantasma del pasado. El trabajo también había cambiado. Carlos había obtenido un ascenso, jefe del departamento de arquitectura de sistemas. Más responsabilidad, más dinero, proyectos interesantes. Los compañeros notaban que se había vuelto más seguro, más duro en las negociaciones, más preciso en las decisiones. «Has cambiado», dijo una vez Ana,
analista del departamento vecino. Antes eras tan blando. Y ahora es como si hubiera aparecido una columna vertebral interior. Simplemente he madurado, respondió Carlos. Pero sabía que no era cuestión de edad. La traición de Laura no le había roto, le había templado. Había eliminado la confianza innecesaria, le había enseñado a confiar solo en hechos, no en palabras. Por las noches leía libros a Diego, le ayudaba con los deberes, jugaba a juegos de mesa. El niño se había vuelto más abierto, se reía más a menudo. Carlos comprendió que la tensión en casa había desaparecido junto con Laura. Diego ya no era testigo de conflictos ocultos y mentiras. Papá, dijo el niño una vez durante la cena, ¿ya no nos mudaremos más? No, respondió Carlos. Esta es nuestra casa. Para siempre. Bien, Diego sonrió. Me gusta aquí. Carlos también sonrió. Su pequeña familia era más sólida que nunca. 2 contra todo el mundo, y eso era suficiente. Un año después, una mañana de sábado primaveral, Carlos y Diego estaban sentados en un banco del parque. El niño hacía volar un dron teledirigido, regalo por acabar sexto. Carlos observaba cómo su hijo manejaba hábilmente el aparato y sentía orgullo tranquilo. Mira, papá. Gritó Diego. ¡Qué alto vuela! El dron se alzaba cada vez más alto, convirtiéndose en un punto pequeño sobre el fondo del cielo azul. Carlos sacó el teléfono para grabar un video. En la pantalla apareció una notificación de nuevo correo. Carlos se quedó inmóvil mirando la pantalla. Año y medio sin ver ese nombre. La primera línea del correo se veía en la vista previa. Carlos, por favor, lee esto. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero... Deslizó el dedo hacia la izquierda, archivando el correo sin abrirlo. Entró en ajustes, bloqueó la dirección del remitente. Papá, ¿ha pasado algo? Diego corrió hacia él sosteniendo el mando. No, hijo. No ha pasado nada. Carlos guardó el teléfono en el bolsillo y miró a su hijo. Diego había crecido, madurado, pero en sus ojos aún brillaba la alegría infantil. Puedes seguir volando. Tenemos mucho tiempo. El dron volvió a elevarse al cielo, trazando círculos suaves sobre el parque. Carlos se recostó en el respaldo del banco, alzando el rostro hacia el sol. Su venganza había sido perfecta. No gritos, no escándalos, no intentos de causar dolor, sino indiferencia completa y absoluta. Laura había dejado de existir en su mundo. Como un archivo borrado, como un error corregido en el código. El sistema funcionaba establemente. El virus había sido eliminado. Papá, le gritó Diego, ¿puedes volar tú también? Por supuesto. Carlos cogió el mando y lanzó el dron aún más alto. Él y su hijo se reían observando el vuelo, y ese era el sonido de la nueva vida, puro, honesto, sin falsedad. El pasado había quedado en el pasado. El futuro les pertenecía a ellos.